Buenas tardes. Venga, vamos a grabar, que no se nos quede esto atrás, que hoy es importante. Bueno, yo me voy a pegar gustazo hoy de presentar a Damián. Qué ganas tenía de presentar a Damián. Qué ganita tenía yo de esto, de verdad. Bueno, os cuento un poco cómo conocí a Damián y qué fue lo que pasó prácticamente desde el primer contacto que tuvimos, ¿vale? A Damián no lo conocí personalmente hasta hace relativamente poco tiempo. Nos conocimos primero por teléfono, porque él estuvo en un congreso, él es terapeuta holístico, y estuvo en un congreso de terapias alternativas y complementarias con el que era mi marido entonces, con Jorge. Y cuando Jorge vino a casa me dijo, he conocido a un hombre súper interesante, que he caído con él al lado en el almuerzo y me habla de criptomonedas. Yo entonces estaba empezando en el mundo de las criptomonedas y me ha estado comentando una serie de cosas y recuerdo que le dije, dame la foto, quiero ver su foto, quiero ver su cara. Cuando yo vi la foto de Damián y la resentí, esa es una técnica que os enseñaré también más adelante en otra ocasión, a resentir las cosas, a resentir la información que tienen los animales, las personas, las plantas. Yo lo que le dije es, este hombre no nos va a engañar nunca. Honestidad pura y dura. Si ocurre algo en lo que pueda haber engaño es porque él es un equivocado sincero, pero jamás, jamás, jamás nos va a engañar. Fue lo que le dije, porque si no es que él no podría dormir. O sea, la energía que yo vi en él es de confianza total y absoluta. Recuerdo que le regalé uno de mis libros dedicados y que me llamó, bueno, súper emocionado porque también es muy sensible. Y me dice, Gloria, esto lo tiene que saber la gente, es que esto lo tenemos que mover, esto no nos lo podemos callar. Y bueno, y a partir de ahí comenzamos una singladura, todo esto sin vernos personalmente, ¿eh? Todo esto por teléfono, por mail, todo esto como digo yo, igual que nosotros estamos ahora, ¿no? Y fue un apoyo súper importante para mí en un momento complicado de mi vida, en un momento en la que estuve sometida a un estrés brutal, en la que los apoyos que yo esperaba no llegaron, y sin embargo me encontré con este cirineo que era un señor que no me conocía de nada, que no me había visto nunca, que no nos habíamos abrazado, que no nos habíamos besado, porque lo hicimos bastante más tarde, y que me apoyó y que me ayudó al 100%. Con lo cual, bueno, pues Damián siempre, siempre, siempre va a ser esa persona especial que cuando más falta me hizo, el universo me lo puso ahí para que me pudiera ayudar. Y en otra de estas, un día hablando, dijimos los dos, amigos, esto lo tenemos que mover, esto no nos lo podemos quedar. La gente ahora mismo necesita ese conocimiento, y a raíz de aquella conversación estamos todos ahora mismo aquí escuchando esto, porque bueno, los dos veíamos lo mismo, ¿no? Que sentíamos ese anhelo, esa necesidad de ayudar y que esa ayuda era necesaria. Así que nada, no se me ocurre una presentación mejor que hacer que esta. O sea, cuando tú resientes a una persona y cuando aprendáis a resentir vais a ver que veis a la persona por dentro. Una cosa es lo que la persona dice, que todos nos ponemos muy bien puestos, ¿no? Y todos nos vendemos a nosotros mismos muy bien. Y otra cosa es lo que realmente hay dentro de la persona. Resentir a una persona es el te veo, el te estoy viendo de Avatar. Pues bueno, pues lo que yo vi me gustó mucho, o sea, era un alma limpia, cristalina, y me siento súper orgullosa de ser su amiga. Lo siento, me siento súper orgullosa de ser su amiga. Es uno de los apoyos con los que yo cuento en mi vida, ¿no? Yo sé que él siempre va a estar ahí si un día me hace falta, y él sabe que puede contar conmigo también para lo mismo. Entonces, bueno, el hecho de que hoy dé la charla a él, se lo he dicho hace un momento, digo, es que a mí me encantaría presentarte porque tú siempre presentas a todos los ponentes, pero hay que presentarte a ti también y hay que darte tu sitio. Así que nada, no me entretengo más, que sepáis, yo sé que ya lo sabéis, porque muchos lo conocéis personalmente de los que estáis aquí, y los que no, ya habéis podido sentir su energía a través de todo esto que estamos haciendo, pero no me enrollo más. Os dejo con Damián, que tiene muchísima información de valor para nosotros hoy con respecto al agua, y un placer, amiguito, un placer tenerte ahí. Muchísimas gracias, Gloria, y muchísimas gracias a todos los que estáis aquí esta noche para escuchar algo que
probablemente no hayáis escuchado nunca. Y quiero decir antes de empezar, por favor, sin ánimo de ser exhaustivo, sí os puedo decir que lo que os voy a compartir esta noche son más de 30 años de investigación propia y de otros compañeros de la salud natural holística, incluso investigadores de universidades, algunos datos que os voy a dar. Os querría pedir que esto se está grabando. A mí me gusta sentirme libre a la hora de comunicar, porque hay información muy importante que a veces no es el foro, no es el lugar para comunicarla. Que por favor compartáis, por supuesto, esta grabación, pero la compartáis a aquellas personas que sepáis que están preparadas para escuchar esto. Porque es una información muy, muy disruptiva, a pesar de hablar de agua. Vamos a hablar, voy a dar muchos tips, muchos detalles que alguna gente por ahí fuera puede decir, ¿de dónde se ha escapado este hombre? No, este hombre solo se ha escapado de un lugar que le lleva a descubrir siempre en cualquier aspecto de la vida la verdad, la gran verdad, sin ser absoluta, pero la gran verdad. Entonces, creo que, Olga, decir que en el momento que estamos ahora mismo, precisamente de la humanidad, es muy difícil llegar a discernir qué es verdad de qué es mentira, y realmente la única verdad es vuestra verdad y de aquellas personas que, como dice Gloria, que son personas de vuestra confianza. Así que yo creo que por el tiempo que llevamos juntos, pues bueno, aquí os dejo la información, ya vosotros hacéis lo que consideréis con ella, pero yo sí considero que es muy importante la información porque no todo el mundo tiene conocimiento de esto que vamos a decir aquí esta noche y precisamente es importante saber. Así que sin más preámbulos voy a dar paso a la presentación que he preparado, es muy escueta. Me gustaría, cuando acabe la presentación, a ver si nos da tiempo a meter dentro de la grabación algunas cuestiones vuestras, porque lo que no quiero es hacer las grabaciones de más de una hora de duración, porque cuando la gente se mete y ve un vídeo que dura, por ejemplo, 90 minutos, 80 o lo que sea, aunque sea muy interesante. Y yo trabajando y ella nada. A ver qué está pasando por ahí. Vale. Vale, se había colado por ahí un intruso. Entonces, dure lo que dure, vamos a grabar 1 hora. Así que voy a procurar de que alguna de las preguntas, porque sé que algunas afirmaciones que voy a hacer van a suscitar mucha curiosidad, de verdad. Y os voy a desvelar precisamente uno de esos misterios del agua que nadie habla de él y vais a entender por qué nadie habla de él, por qué nadie habla de esto que yo voy a hablar esta noche. Así que vamos a compartir pantalla. Anda, ¿esto que se ve aquí qué es? A ver. No sé si veis la presentación. La voy a poner en grande. Ahí. ¿Se ve bien la presentación? ¿Sí? Vale. Sí, sí. Pues esa sería la primera diapositiva. Y esto lo vamos a poner aquí arriba. Y vamos a empezar. El misterio del agua le podía haber denominado de muchas maneras, pero es verdad que el agua alberga un misterio y que nadie habla nunca de él. Y para mí es uno de los misterios o de las claves o de los secretos más importantes. Se descubrió hace unos pocos de años que alberga el agua y esta noche vais a entender en esta presentación por qué. A ver si quiere pasar esto. Vale. Pues bueno, aquí simplemente unos puntos de recordatorio para tener como un punto de partida. Nuestro planeta, que se llama Tierra, qué curioso, que la mayor parte de él no es tierra, es agua. Tanto es así que el 70% de nuestro planeta es agua. Así que debería llamarse agua, pero curiosamente se llama tierra. Pero bueno, lo aceptamos así. El 97,5% del agua del mundo es salada, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que solamente el 2,5%
yo diría 2,5% a nivel de superficie, pero hay alguna, bastante más agua a nivel subterráneo de la que se nos dice, más de ese 0,5% o 2,5% en total, de agua dulce. Las reservas de agua dulce en el planeta Tierra son mucho mayores de lo que se nos dice. De hecho, hay tales intereses creados que estamos ahora mismo en la denominada guerra del agua. Estamos viviendo la guerra del agua en el momento actual y no solamente en España, sino en el mundo entero. Incluso se han llegado a cometer crímenes a consecuencia de explotar el agua o descubrir el acuífero más grande que se ha descubierto en la Tierra, que lo hizo el coronel Muammar el Gaddafi. No sé si os suena el nombre de esta persona, pero este hombre descubrió la cantidad de agua subterránea más grande que se había descubierto hasta el planeta, creando un sistema de extracción y de movimiento de ese agua hacia la superficie para terrenos de cultivo, con un proyecto enorme. Y una de las razones que dicen muchas personas es que la razón por la que murió fue precisamente esta y no otras que se nos cuentan. Pero bueno, esta noche no toca ese tema, simplemente yo lo apunto como un dato curioso ya que estamos hablando de agua. El 75% del ser humano somos agua. Por lo tanto, esto ya nos está dando una información. Si el 70% de nuestro planeta es agua y el 75% de la composición del ser humano es agua, tenemos que prestarle mucha atención al agua. Y yo creo que a partir de esta noche lo vais a entender. Prácticamente la totalidad del agua dulce disponible en el mundo tiene algún tipo de contaminación. Prácticamente la totalidad. Ni siquiera ya a día de hoy el agua de lluvia, que era agua purificada, agua que caía del cielo, agua bendita que siempre se le ha dicho, nuestros ancestros le han dicho agua bendita, pues ahora es agua bendita, ¿cómo no? Siempre el agua caída del cielo es agua bendita, pero es agua bendita contaminada. Entonces, pues es agua que tendríamos que someter a un proceso de purificación para tomárnosla con total tranquilidad. Después del oxígeno, el agua es el elemento más importante para la vida de un ser humano. Por lo tanto, si os dais cuenta, después del oxígeno, no habla de la alimentación, no habla de otra sustancia, habla el oxígeno primero y el agua después. Por lo tanto, tenemos que prestar muchísima atención a la calidad de ese agua que tomamos. Algunas sustancias contaminantes que he recogido aquí. Deciros que a día de hoy, según las investigaciones y los estudios que se han hecho de un extremo a otro del mundo, se han descubierto más de 4.000 sustancias contaminantes, tóxicas o nocivas en el agua de consumo. Por lo tanto, si hay más de 4.000 sustancias, fijarse la importancia que es cuando dicen, no, si han hecho un análisis de agua y no han detectado contaminación. Que sepáis que para detectar un producto en concreto en agua, yo he hecho análisis de agua en laboratorio y el laboratorio te analiza estrictamente las sustancias que tú solicitas analizar, porque los análisis de agua pueden ser tan extensos y complejos que a la vez pueden ser muy costosos. Por lo tanto, cuando se dice se ha analizado, se analizan unos parámetros, los parámetros que normalmente se analizan para ver si el agua es óptima para consumo humano y ya, pero no se analizan todos esos venenos o todas esas sustancias tóxicas que vais a descubrir. He puesto en negro, por decirlo de alguna manera, los menos peligrosos y he puesto en rojo los más peligrosos y letales para el ser humano, como pueden ser los trialometanos, los disruptores endocrinos, el bifenol A, los PFA, los medicamentos, etc. Bueno, los trialometanos es una sustancia que no es que esté contenida en el agua, sino que es una sustancia que se desarrolla en el agua como forma de reacción entre el cloro que se le pone al agua para purificarla y los restos de materia orgánica que quedan en el agua. Se produce esa combinación entre cloro y materia orgánica y dan lugar a los trialometanos. Y son una sustancia altamente cancerígena.
lo vais a poder ver en alguna de las diapositivas que he puesto aquí. Pues de un extremo a otro del mundo y desde tiempos inmemoriales ya se sabe que el agua de red, da igual que sea España, da igual que sea Francia, da igual que sea Europa, da igual que sea Estados Unidos, os ponéis a buscar en internet y os vais a dar cuenta de que en cualquier lugar del mundo el agua contiene sustancias cancerígenas y algunas de ellas muy cancerígenas. Fijaros que esta noticia, esta diapositiva, en la parte de abajo podéis ver que es del 15 de marzo del 2023. Esta, sin embargo, 130.000 barceloneses tienen suministro de agua con elementos cancerígenos, es del 2007. Ya os digo que esto no es nuevo, no es cosa de ahora, del mundo civilizado de hace poquito tiempo, no, esto lleva más de 30 años. O sea, cuando yo empecé a investigar hace más de 30 años el agua de red, el agua potable, todas sus propiedades, todos sus beneficios, todas las sustancias dañinas o tóxicas que tenía, ya existían sustancias cancerígenas en el agua. No eran tantas como a día de hoy, pero sí. Fijaros esta noticia de enero del 2020, en fin, voy a ir rápido, simplemente quería hacer un recordatorio de distintos extremos del mundo para que no os llevéis la idea de que es un país, de que es una zona determinada, de un extremo al otro del mundo civilizado, el agua de consumo está contaminada. Este estudio, 15.000 personas tendrán cáncer por beber toda la vida agua del grifo en California, Estados Unidos, este estudio del 2019. Este de Francia, detectan en Francia presencia de sustancia potencialmente cancerígena en el agua del grifo. O sea, nos da igual el país del mundo. Y esta noticia me he ido a un recorte de periódico de La Vanguardia del año 2001 para que veáis eso que os comento, que no es algo que es de ahora, ¿no? Esto viene de mucho tiempo atrás, ya os digo, hace más de 30 años. Ya se sabía esto, pero claro, no se atrevía a decirse, siempre se decía, ¿qué va? Esos son dichos, el agua de red es buenísima, es potable, es apta para consumo, por supuesto que sí. Que sea apta para consumo no significa que sea la ideal, que sea la idónea que deberíamos de tomar. Pues otra noticia, hay 22 sustancias cancerígenas en agua potable de Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Hay un momento, hace unos años, que la sociedad, en busca de la solución de que el agua de red no era óptima para consumo, deriva a consumir agua embotellada en botellas de plástico. Pero ocurre algo también importante, y es que todas las botellas de plástico, prácticamente todas las que se comercializan comúnmente en los supermercados, contienen sustancias también cancerígenas que desprende ese plástico, ¿vale? Tenemos en España, vinculan una sustancia usual en plástico con la aparición de ciertos tipos de cáncer. En España tenemos, en la Universidad de Granada, tenemos la suerte de tener uno de los investigadores más importantes de España y de Europa en la investigación de las sustancias contaminantes en el agua y sobre todo del efecto de esas sustancias contaminantes en el agua o de esos plásticos en el ser humano. El doctor Nicolás Olea llega a afirmar, pues esto que veis aquí, todos los niños orinan bisfenol A. Y eso no es ni más ni menos que una consecuencia, ya da igual que sea del agua de consumo de red o que sea del agua embotellada en botellas de plástico. Ante un panorama así, ¿qué soluciones tenemos? Bueno, yo voy a proponer, como decía, sin ánimo de ser exhaustivo, las mejores soluciones en base a mi experiencia e investigación. Las vías de penetración de estos tóxicos en el organismo no solamente son por ingesta, ¿vale? Hay 3 vías principales, son vía tópica, muy importante también. La mayoría de estos contaminantes, además de ingerirse por vía tópica cuando la tomamos, se penetran también en el organismo a través de la piel y, por supuesto, algunas de esas sustancias vía inhalatoria, es decir, cuando el agua está circulando, si estamos cerca de donde está ese agua o de donde está ese agua almacenada,
por inhalación también algunas de esas sustancias penetran al organismo humano. Por lo tanto, tendríamos que protegernos al máximo. Vale. ¿Cuáles serían los sistemas más eficaces que, en base a mi investigación y, como os digo, de otros compañeros y profesionales, hemos llegado a la conclusión que son los más eficaces para la eliminación de todos estos tóxicos y sustancias cancerígenas? La destilación sería, pues decir, por excelencia, el mejor de todos ellos, pero os he querido poner aquí las ventajas y los inconvenientes de cada uno de ellos para que cada cual pueda valorar. Yo os diré cuál es la opción elegida por mí hace 30 años que estoy utilizando uno de estos métodos. La destilación tiene la gran ventaja de la eliminación al 100% de todas estas sustancias tóxicas, pero los inconvenientes que tiene es que el coste de compra de los equipos de destilación es caro, que es necesario suplementar con agua de mar, porque si no tiene unos graves riesgos para la salud tomar el agua destilada. Y deciros, por ejemplo, como anécdota, que cuando yo empecé a investigar esto, uno de esos compañeros que estaba en la investigación conmigo, también profesional de las terapias naturales, él se decidió por el método de destilación. Y precisamente la razón por la que a mí no me gustaba el método de destilación, pues fue la consecuencia, la causa, bueno, una de las causas de que a su mujer le apareciera una descalcificación u osteoporosis, ¿vale? Así que uno de los riesgos que tiene tomar agua destilada sin suplementar en la parte proporcional adecuada agua de mar es que puede producir una desmineralización y puede llevar a enfermedades como la osteoporosis. Esos serían las ventajas y los inconvenientes de la destilación. La purificación por osmosis inversa sería para mí la segunda opción más interesante a la hora de eliminar toda esa sustancia y veneno que contiene el agua. La eliminación llega hasta el 99,9% de todas esas sustancias tóxicas. La ventaja también de este sistema es que vale para todo tipo de agua. Y cuando digo todo tipo de aguas, me refiero a todo tipo de aguas de diferentes durezas, porque el agua tiene muchos componentes y uno de los componentes principales es que puede tener una gran dureza e incluso una gran salinidad. Sin embargo, los sistemas de osmosis inversa, adaptando la membrana al tipo de agua, nos va a servir para cualquier tipo de agua, sea la calidad de agua la que sea. Incluso existen membranas para producir agua potable, agua de consumo humano, en agua de mar. Existen membranas específicas para purificar agua de mar y convertirla en agua potable. ¿Cuál es el inconveniente que tiene el sistema de purificación por osmosis inversa? El inconveniente principal que tiene es que produce un pequeño desperdicio de agua para el lavado de membrana, es decir, todas esas sustancias que le va quitando al agua, las va de alguna manera almacenando en una membrana y hay que expulsarlas. Entonces, para expulsarlas vamos a necesitar un poco de agua para producir un lavado. Deciros que en los años en los que yo estoy utilizando la osmosis inversa, que son todos esos años, a ver, hay un ruido por ahí, no sé. Begoña parece ser. Bueno, a ver si está ya. Deciros que en mi caso he tenido la posibilidad de poner un depósito en el patio y sacar el tubo de desagüe de la osmosis al depósito y no desperdiciar ni una gota de agua de la que mi osmosis utiliza para el lavado de membrana. Y deciros que el agua de osmosis, de desecho, es muy beneficiosa para las plantas porque es muy rica en esos minerales inorgánicos que tan fatal nos vienen al organismo humano. Recordar, inorgánico, los minerales son de dos tipos, minerales orgánicos y minerales inorgánicos. Los minerales orgánicos son los que proceden de los vegetales y los que proceden de los alimentos, y algunos están disueltos también en el agua, pero la gran mayoría de los minerales que soporta el agua o que hay en el agua son de origen inorgánico. Para que entendáis, por ejemplo, lo de orgánico e inorgánico, las personas que no hayáis oído esto ninguna vez, tenemos un trozo de hierro, un trozo de metal que es hierro, la fórmula es hierro, y tenemos remolacha roja.
Remolacha roja es hierro también lo que contiene. El hierro de la remolacha roja sería un mineral orgánico y el hierro de un trozo de hierro de metal sería hierro inorgánico, con lo cual el organismo no lo acepta ni lo reconoce como propio, con lo cual tiene unos riesgos para el riñón y sobre todo cuando existe un acúmulo durante mucho tiempo, porque el organismo no lo puede eliminar al completo, elimina la gran mayoría que no puede utilizar, pero no lo puede eliminar al 100%. No me voy a centrar en ese aspecto esta noche porque quiero dejaros la idea clara de cuáles son los mejores sistemas de purificación, pero sí, otro día podemos hablar de ese tema más extensamente. Y luego el último sistema, que también es muy válido, si os dais cuenta, fijaros que la destilación elimina el 100%, la purificación por osmosis 99,9% y la purificación por gravedad el 99%. Elimina un poco de, por decirlo, un poco menos de sustancias tóxicas, pero también es un sistema muy válido. Los inconvenientes de la purificación por gravedad serían: tiene menor grado de eliminación de tóxicos que los dos sistemas anteriores y deja pasar la totalidad de los minerales inorgánicos del agua. Es decir, este sistema sobre todo está indicado a día de hoy principalmente para aguas blandas. ¿Qué son aguas blandas? Pues aguas blandas son aguas que proceden de la sierra. Por ejemplo, las aguas de la zona de Madrid, las aguas del norte de España. Eso serían aguas blandas. Y las aguas del sur de España serían aguas duras, para que entendamos la diferencia entre agua blanda y agua dura. Después de la purificación, algo sumamente importante en el agua de consumo es verificar el pH del agua. ¿Qué es el pH del agua? pH significa potencial de hidrógeno. Y el potencial de hidrógeno determina el pH que tiene el agua en cada momento. Deciros que tanto el agua destilada como el agua de osmosis inversa, en el proceso de destilación y en el proceso de osmosis inversa, se produce acidificación. Acidificación significa un pH por debajo de 7. Por lo tanto, deciros que el proceso humano, el proceso de homeostasis es un proceso interno a nivel fisiológico, que lo que hace es mantener el pH del organismo humano bajo cualquier circunstancia en un rango de entre 7,3 y 7,45, que no varíe bajo ningún concepto. Por lo tanto, todas las sustancias que queramos meter al cuerpo y que queramos que sean proveedores de salud o que no le hagan trabajar al organismo en exceso en ese proceso de homeostasis para regular el pH, deberían de estar en un pH pues similar al del organismo, es decir, entre 7,3, 7,5, 8, 8,5, 9. No es conveniente tampoco esa moda que se ha llegado a decir: es muy bueno tomar sustancias alcalinas de pH 10, pH 11. No, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque realmente cuando el pH está en exceso, tanto a la baja, que es ácido, como a la alta, que es excesivamente alcalino, el organismo tiene que hacer un esfuerzo para llevar ese pH a la regulación que él le sienta bien. Por lo tanto, tener en cuenta también que un agua de calidad, después del proceso de purificación, tendríamos que someterla a un proceso de regulación del pH para que tenga ese pH óptimo entre 7,5 y 8,5, podríamos decir, que sería el ideal. Y aquí está el misterio desvelado del agua. Aquí está el misterio que se descubrió hace unos años y que para mí, como homeópata, fue algo tan revelador y que me hizo investigar todavía muchísimo más sobre el agua. El misterio es que se descubrió que el agua tenía la capacidad de albergar memoria. Y algo que tiene la capacidad de albergar memoria, recordad que tiene la capacidad de albergar tanto memoria negativa como memoria positiva. Uno de los descubridores, que no fue el único, siempre se habla de Masaru Emoto. Estas fotografías son del científico japonés Masaru Emoto, que fue el que realmente se hizo más famoso, pero hubo un francés que se llamaba, no recuerdo el nombre, el apellido era Benveniste,
que también investigó en esta línea y descubrió que el agua tenía memoria. O sea, fueron varias personas a lo largo del mundo los que dieron con este hecho de descubrir la memoria del agua. ¿Cómo se descubrió esto? Pues este hombre, Masaru Emoto, lo que hizo fue coger agua de distintos lugares del mundo y congelarla y someterla a un microscopio de amplio espectro. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que dependiendo del lugar de donde cogía ese agua, pues veía que los cristales que formaban tenían una forma u otra. Y cuando hizo ese descubrimiento, pues siguió su investigación dándose cuenta que las palabras que se imprimían en el agua o mensajes también daban lugar a esa estructura perfecta del agua. Y aquí podéis ver, por ejemplo, el ejemplo de lo que supone grabar en el agua de bebida o en cualquier agua la palabra gracias, lo que supone grabar la palabra amor dicha por 500 personas a una determinada fuente de agua, lo que supone la palabra amor simplemente dicha por una persona, agua, lo que podéis ver otra foto de agua del manantial, el agua sometida a una sinfonía de Mozart, el agua sometida a la famosa canción de John Lennon, Imagine. Lo que, si os dais cuenta, cómo se forma el agua, cuál es la estructura después de someter la música heavy metal, y sobre todo, lo último de todo y muy importante que quiero que os quedéis con esto es cómo se estructura el agua sometida a la palabra odio. Y recordar que decíamos al principio que si el 75% del ser humano somos agua, fijaros la importancia que tiene este misterio para el agua que vayamos a tomar de ahora en adelante. Está hablando del agua. Vale. La importancia de la vitalización del agua. ¿Qué es la vitalización del agua? Pues la vitalización del agua no es ni más ni menos que esa información negativa que ha sido instaurada en el agua, poderla eliminar. No tiene absolutamente nada que ver eliminar los restos, es decir, los restos químicos o los restos orgánicos o inorgánicos que pueda haber en el agua, la materia, como la información. Y os pongo un ejemplo. Si tenemos un recipiente de agua y cae un trozo de hierro oxidado dentro de ese recipiente de agua, nosotros rápidamente vamos a meter la mano y vamos a sacar ese trozo de hierro oxidado y, por supuesto, ya no está el hierro oxidado dentro del agua. Pero ¿qué habrá quedado dentro del agua? Habrá quedado la información, ¿vale? Esa información se ha grabado dentro del agua. Entonces, la única forma de eliminar esa información negativa que graban todas esas sustancias que hemos visto anteriormente, cancerígenas, incluso restos de medicamentos en el agua, aunque se ha eliminado lo que es la materia, pero la información queda. De ahí que entendáis por qué el efecto de la homeopatía. Tanta gente que critica la homeopatía sin tener conocimiento de ella y sin haberla investigado, es porque considera que la homeopatía es un remedio que actúa en el organismo humano por un principio químico, cuando esto es totalmente y absolutamente falso. Los principios o remedios homeopáticos actúan en el organismo humano a través de un principio físico. ¿Y qué es un principio físico? Pues un principio físico es que es la información la que hace que actúe dentro del organismo humano, simplemente por resonancia, ¿vale? Entonces, igual que la homeopatía actúa en el organismo humano por resonancia y a través de una información, los restos de información negativa que puedan quedar en el agua, de consumo en el agua que vamos a beber, son muy, muy dañinos y habría que eliminarlos. Por lo menos yo es lo que propongo que cada uno dentro de los sistemas que tenga, porque la vitalización se puede adaptar a cualquiera de los sistemas, se puede adaptar y se puede eliminar esa información negativa grabada en el agua para que no nos produzca de alguna manera
el efecto que nos produciría tomar un remedio homeopático. Si un remedio homeopático que no tiene materia, que simplemente es información, tiene la capacidad de curarnos, o incluso mal tomado o mal empleado nos puede enfermar, igual lo puede hacer un agua que contenga una información negativa. Por eso os decía, voy a dar información que igual jamás os han hablado de esto y tiene una importancia mayor de lo que podáis llegar a imaginar. Y luego, otro de los descubrimientos que yo he hecho en este tiempo, ¿no? Porque me ha encantado tanto la investigación sobre el agua, pues en el año 2012 llegó a España, finales del 2011, primeros del 2011, llegó a España el primer equipo aparato que hablaba de que el agua se podía convertir en una sustancia terapéutica. Ese equipo, como no, venía de Japón, fue a través de un descubrimiento de los japoneses que sabéis que son el pueblo más preocupado en encontrar ese elixir de la larga vida, y en ese afán de descubrir el elixir de la larga vida, descubrieron pues este invento, descubrieron este descubrimiento, mejor dicho. Y el descubrimiento fue que se dieron cuenta de que en algunos lugares del mundo el agua contenía una sustancia que era capaz de sanar o curar a las personas que iban hacia esos lugares del mundo y durante pequeñas estancias o largas estancias bebían agua de esos lugares. Así fue como descubrieron los japoneses el hidrógeno molecular disuelto en agua. Entonces, el mérito que tienen los japoneses era haber tenido la capacidad de replicar un método similar al de la naturaleza para producir hidrógeno molecular inyectado en el agua y poderlo tomar los humanos, produciendo un efecto terapéutico muy potente para un montón de patologías. Para las personas que queráis saber más de esto, colgué ya en el grupo de nuestro de Herramientas para el Camino una entrevista que me hicieron hace ya 2 o 3 años sobre el hidrógeno molecular, que os invito que si no la habéis visto la veáis porque os va a ser muy, muy reveladora. El hidrógeno molecular sería esa sustancia que le añadiríamos al agua, y un agua que es totalmente normal, que ya la tenemos purificada, ya la tenemos alcalinizada con nuestro pH ideal, que ya la hemos vitalizado y le hemos quitado esa memoria negativa. Ahora la vamos a someter a un proceso de hidrogenación y la vamos a convertir en una sustancia terapéutica. Cuando hablo de convertir en una sustancia terapéutica no es algo baladí que estoy diciendo. Yo soy una persona por naturaleza escéptica, y cuando esta información me llegó en el año, ya os digo, a primeros del 2012, no daba crédito, y de hecho me llegaron a dejar una maquinita de estas que venía de Japón. Durante un año no le hice caso a esta máquina, la tuve en un rincón de casa, pero lo que sí que hice fue pues lo que suele hacer una persona que le preocupa el tema de la salud y le preocupa el tema de la investigación, y fue ponerme a investigar en PubMed toda la bibliografía que había, toda la investigación que había acerca del hidrógeno molecular y los efectos en la salud. Encontré o me leí aproximadamente entre 250 y 300 estudios que hablaban del uso del hidrógeno molecular en distintas patologías, algunas de ellas tan graves como diabetes tipo 2, algunas tan graves como Parkinson, como Alzheimer, como enfermedad de Crohn y, en fin, y otras cientos de enfermedades. Si la pregunta ¿es capaz el agua hidrogenada de eliminar la enfermedad o de erradicar la enfermedad? Ya os digo desde este momento, no, pero lo que sí que es capaz de eliminar los síntomas de la enfermedad. Por lo tanto, se puede estar manteniendo la enfermedad sin desarrollar síntomas. Eso que se puso tan de moda hace 2 o 3 años de un enfermo asintomático. Si estás asintomático de algo, no estás enfermo. En este caso, se puede decir que una enfermedad crónica no la va a erradicar el hidrógeno molecular, pero sí vas a estar tomando el hidrógeno molecular asintomático de esa enfermedad. Y ya por último, vamos a ver para mí cuáles serían las 5 fases ideales a las que deberíamos de someter el agua de consumo
para que fuera el mejor agua, la más terapéutica y la más saludable para prevenirnos de cualquier enfermedad, y ya no solo prevenirnos de cualquier enfermedad, sino ayudarnos a paliar en el caso de que hayamos llegado a contraer alguna de esas patologías que científicamente está demostrado que el hidrógeno molecular puede paliar sus efectos. La primera de las fases sería la purificación por ósmosis inversa, sería la eliminación de todas esas sustancias tóxicas. La segunda de esas fases ideales y necesarias que yo considero someter al agua sería la corrección del pH, someterla a un pH que sea favorable para el organismo, un pH alcalino. La tercera sería la vitalización, es decir, el borrado de todas esas memorias negativas que a lo largo de su paso por distintos lugares el agua ha ido recogiendo. La materia, lógicamente, la habrán eliminado los sistemas de purificación, la habrán eliminado los sistemas de filtración, pero lo que no habrán borrado será la memoria o esa información negativa que el agua tiene la capacidad de coger muy rápidamente. Entonces hay que borrarla, porque si no, tarde o temprano nos va a enfermar la información contenida en ese agua. La hidrogenación es una opción que la persona la puede añadir o no, eso ya depende de cada cual. Sí que es una opción muy interesante porque convertimos el agua en una sustancia terapéutica. Y la última de todo, lo último de todo sería la bioenergetización. Entonces el agua, igual que coge la información negativa, como os dije, también tiene la capacidad de recoger la información positiva, y en este caso la información positiva la podemos hacer a través de una reprogramación o bioenergetización, con lo cual ahí le conferiríamos un poder extraordinario al agua y lograríamos incluso cambiar esa estructura del agua. Y hasta aquí sería la información que quería daros, para que tuvierais claridad de que, bueno, por muchas sustancias que le puedan meter al agua, por muchos contaminantes que pueda tener, hay modo de solucionarlo. Simplemente es tener la conciencia de que es importante solucionarlo y no tomar cualquier agua, porque un día puedes tomar cualquier agua, no pasa nada, pero saber que una persona necesita tomar entre 1,5 litros, 2 al día, un adulto, de agua, y es una cantidad bastante considerable como para que no sea un agua de calidad. Por lo tanto, es muy importante ponerle atención al agua para tener una salud óptima. Por último, nada más que daros las gracias y simplemente instaros a que podáis preguntar cualquier cuestión que queráis al respecto de lo que os he puesto aquí, y que cualquier duda que os haya podido surgir. Así que soy todo oído para cuantas cuestiones me queráis hacer al respecto de lo expuesto. Bueno, Jorge tiene la mano levantada. Adelante, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Muchas gracias, Damián, como siempre. Oye, me parece alucinante el tema que has dicho. Lo que pasa es que precisamente he estado viendo yo unos artículos sobre el agua, la energía que llevaba, la memoria que tenía, precisamente viene a colación, ¿no? Entonces, lo que sí que me gustaría, yo no sé si vas a poder aquí o no, ¿vale? Si no, hablamos por privado y me lo cuentas. Es que me dijeras cómo puedo hacer yo esos pasos. O sea, ¿qué tengo que comprar para yo poder hacer una osmosis inversa en el agua que yo tomo? ¿Qué tengo que...? ¿Sabes? Vamos, yo no sé si soy yo solo o es más gente la que le gustaría saber. Mira, hay manos levantadas. Entonces, por favor, soplánoslo. A ver, una de las cosas que hice hace muchos años, precisamente hay un laboratorio aquí donde yo vivo, un laboratorio de análisis clínicos, pero estaba enfocado a analizar fertilizantes, analizar aguas de riego, porque aquí vivimos en una zona que es agrícola. Entonces, hace ya aproximadamente unos 20 años más o menos, cogí varias muestras de agua de red y de distintas osmosis, y la llevé a analizar al laboratorio pagado por mí, porque ya os digo que la investigación, cuando uno la quiere hacer, la tiene que hacer uno,
porque todo el mundo te vende que todo es perfecto y que todo está bien, pero descubres que luego no es así. Entonces lo que pude descubrir es que no todos los equipos de purificación de agua son iguales, ni todos los fabricantes. Entonces tú pones la palabra osmosis inversa en internet y vais a encontrar miles y cientos de equipos de osmosis inversa, algunos de ellos muy económicos y algunos de ellos bastante costosos. Entonces, tenemos que saber cuál es el término medio, porque ¿cómo hay tanta diferencia de un equipo a otro cuando el nombre que le dan es el mismo? Vale, pues ya os digo, imaginar para que lo entendáis bien. Es como comprar, y siempre pongo el mismo ejemplo, como comprar un coche que es un Seat León y como comprar un Ferrari, un Rolls Royce. Es decir, se llaman coches, pero hay una diferencia entre uno y otro, ¿no? Todos tienen 4 ruedas, todos andan sobre la carretera. Pues igual ocurre con los sistemas de purificación de agua. Deciros que yo conozca, no quiere decir que no haya, que yo conozca, solo hay una empresa que le presta atención a 2 factores de los 5 que he dicho en el agua ideal. Solo hay una empresa en España. En el mundo seguro que hay más. Esta empresa le dedica mucha atención a la vitalización y le dedica atención, recientemente está empezando a dedicarle atención porque lógicamente hemos avanzado más en la investigación, a la bioenergetización, ¿vale? Pero la bioenergetización es algo que también lo podemos hacer nosotros, ¿vale? Pero yo voy a decir cómo se puede hacer. Mirad, yo tengo aquí una tarjeta bioenergética. Esta tarjeta que yo tengo aquí bioenergética tiene como una cara masculina y una cara femenina. Entonces, según la cara que vamos a utilizar, vamos a grabar una serie de información. La cara masculina sería como refuerza, como dar fuerza, y la cara femenina sería como dar calma, como dar tranquilidad. Entonces, depende de lo que queremos conseguir, vamos a grabar una información u otra, ¿vale? Eso sería la bioenergetización. Y el proceso, por ejemplo, de vitalización, he querido tener aquí uno de ellos, un sistema, para que lo entendáis, parece un filtro al uso, pero ya os digo que nada tiene que ver. Esto lleva dentro como una serie de imanes donde hacen una especie de turbina. Entonces, a través de una turbina, de una circulación que hace el agua en espiral y a través de unos campos magnéticos, es capaz de borrar esa información. Entonces, estos sistemas, o bien se pueden implementar a algún sistema de purificación que vosotros tengáis ya de agua, o bien podéis comprar el sistema completo. Venden el sistema completo, ¿vale? Yo, si realmente hay personas que estáis interesadas en ello, yo os puedo pasar luego por privado lo que yo considero de lo que he estudiado, las mejores opciones, y ya vosotros valoráis. Pero me parece perfecto, Damián, me parece perfecto. Yo quiero, por favor, te pido que me mandes lo que tienes tú. Lo que tú, no sé si lo tienes instalado en la red o lo que tú tengas es lo que quiero que me transmitas. Porque lo que tú tengas seguro que es espectacular. ya veis. Claro, porque si tú me mandas yo hablo por mí, ojo, si tú me mandas uno de una cosa, otro de otra, yo no voy a saber. No, mire, yo os propongo que los que no tengáis nada, que os compréis un sistema completo. Eso. Que os compréis un sistema completo que lo lleva todo. Pero también es verdad que hay gente que no se va a identificar con la hidrogenación, porque a lo mejor hay personas aquí que dicen, si yo estoy sano, ¿yo por qué me voy a tener que prevenir ahora de ninguna enfermedad o tratar ninguna enfermedad? Deciros que el hidrógeno molecular yo lo tengo en casa desde el año 2012. Entonces, deciros que el efecto del hidrógeno molecular se puede detectar con kinesiología, pero incluso si no lo detectáis con kinesiología, tan solo en el segundo vaso de agua lo notáis.
¿Por qué? El hidrógeno molecular, el hidrógeno es el elemento más pequeño del universo. Tiene un peso molecular, no recuerdo ahora, de 0,0. Bueno, no lo recuerdo exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuestión de minutos, pero de muy poquitos minutos, ha sido capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Y qué importancia tiene la barrera hematoencefálica? Pues la barrera hematoencefálica, de todos los órganos que tenemos en el cuerpo, el órgano que más se oxida es el cerebro, porque es el que más oxígeno consume. Y a mayor consumo de oxígeno, mayor oxidación. Por lo que más rápido combate el hidrógeno molecular es la oxidación, a nivel de todo el organismo. Pero como el órgano que más oxida es el cerebro, por lo tanto, donde primero se nota el agua hidrogenada es a nivel cerebral. La persona que no ha tomado nunca, ¿vale? Hay personas que les produce un efecto muy potente, que incluso le llega a bajar la tensión al principio, y hay personas que no, que el efecto es un efecto como de claridad mental, ¿vale? Es cierto que luego el organismo se va acostumbrando, porque lo ideal es tomar entre 1,5 litros y 2 al día. Sí os digo de verdad que los que os interese el tema del hidrógeno, no dejéis de ver, por favor, la entrevista esa, porque está llena de detalles de cómo utilizarlo y de cómo producir y de cómo hacer que sea terapéutico y sacarle el máximo partido, ¿vale? Entonces, independientemente de eso, el sistema que vosotros penséis para vuestra casa puede tener hidrógeno o no, puede ser una opción o no. La vitalización puede ser una opción o no. La bioenergética puede ser una opción o no. Es decir, todo es opcional. Hay un pack que lo lleva todo, pero también es verdad que hay gente que puede decir, oye, pues mira, yo ahora me voy a poner lo más importante, que es el sistema de purificación, y más adelante, porque se puede añadir, más adelante le puedo añadir el sistema de hidrogenación. Vale, pues yo daré esas opciones. Si queréis, yo las pongo en el grupo y de ahí lo vais cogiendo y vais viendo lo que a vosotros os interesa. ¿Vale? Y a partir de ahí, preguntas, cuestiones. Si alguien tiene un sistema ya y lo tiene poco tiempo y me quiere hacer alguna pregunta concreta sobre ese sistema, sobre cómo podemos mejorar ese sistema, de verdad no tengáis inconveniente, que estamos en una familia. Desde el principio, la idea, cuando Gloria y yo planteamos esto, era ayudar al máximo a cualquier persona que esté aquí para mejorarle su vida, para mejorar, por eso se llamamos herramientas para el camino. Y voy a estar encantado de poderos ayudar en identificar, oye, pues tengo este tipo de aparato, porque conozco absolutamente todos los sistemas de tratamiento de agua, todos los que existen en el mundo. Y he analizado muchos, muchísimos he analizado. Y os voy a decir, si no lo conozco, más o menos por similitud. Si no conozco, me refiero a las marcas. Pero sí que conozco, ya os digo, conozco más de 200 modelos y marcas diferentes en todos estos años. O sea, fijaros. Así que deciros que la palabra osmosis inversa no significa nada, significa coche. ¿Coche? ¿Pero qué tipo de coche? ¿Pero qué características tiene que tener el coche? Entonces, hacer la prueba. Ponéis en internet osmosis inversa. ¿Cómo es posible? Pues es posible porque, mirad, muy importante, los materiales de un equipo de filtración, de purificación, tienen que ser materiales muy estudiados. Hay materiales en el mercado que se están vendiendo osmosis chinas que, si recordáis, el bifenol A, los disruptores endocrinos, los componentes que llevaban los plásticos, la botella de plástico, están en las carcasas de fabricación de esos equipos de purificación. Ya, pero es que es muy económico, es que está... Ya, pero si estamos hablando de salud, ¿cómo puedes pensar en comprarte algo económico simplemente porque es económico? Tienes que saber por qué es económico y por qué hay esas diferencias de precio de un equipo a otro. ¿Dónde está? Está en la calidad de los materiales, principalmente de lo que está hecho, ¿vale? Tenéis que saber qué es lo principal, la calidad de los materiales. Bueno, pues estamos ya en una horita en lo que queríamos, así que no sé si hay alguien más. Cani, adelante, nos da tiempo todavía para una pregunta más. Sí, Para muy que rápido. la grabación. Hola, hola, buenas noches. Muchas gracias, Damián. Información Buenas, brutal. Me queda alucinada la historia de que tengamos que hacer todas estas cosas porque nos están envenenando. Bueno, eso ya va de por sí, ¿no? Yo, por ejemplo, bebo agua de manantial, pero yo me subo al manantial a por el agua.
Entonces, ¿qué ocurre? Que yo me la traigo en garrafas de plástico. Entonces ahí no sé, digo, pierde muchísima calidad, ¿no? El agua que yo bebo, porque yo la conservo. Es que es imposible, tú no puedes subir en el coche con 10 bombonas de cristal, porque entre otras cosas, pues tiene su peligro, ¿no? Entonces, necesita ese agua de manantial todo este proceso también, aunque me imagino que no es lo mismo que un agua de red, sus ventajas tendrá, pero claro, necesitará también todo este proceso, ¿no? Podríamos, dependiendo del análisis, y eso sería un análisis bioquímico del agua, de la composición, podríamos ahorrarnos el proceso de osmosis inversa. Anda. Probablemente podríamos ahorrarnos, digo podríamos, no lo sé, ¿eh? Tendríamos, Sí, ya te digo que la mayoría de los nacimientos está el agua contaminada con alguna sustancia. Podríamos, eso solo podemos a través de un análisis bioquímico. Entonces, podríamos ahorrarnos la osmosis, podríamos ahorrarnos la alcalinización, midiendo, podríamos ahorrarnos. ¿Qué no nos podemos ahorrar? La vitalización, Cani. La vitalización no la podemos ahorrar. Porque Bien. seguro que hay alguna información que es conveniente borrar de ese agua, segurísimo. Seguro. ¿Qué no podemos ahorrar si la queremos convertir en terapéutica? La hidrogenación. La hidrogenación no nos la podemos ahorrar. Y la bioenergetización, pues es opcional, como siempre. Eso ya es como un extra, pero saber que se puede medir. Y os invito a los que hagáis kinesiología, que midáis el agua bioenergetizada y midáis el agua sin bioenergetizar, porque os vais a llevar, aparte de que hay muchas personas que lo van a notar ya en la boca, lo vais a notar en las mediciones, en el testaje de kinesiología lo vais a notar también. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nada, Cani. Increíble. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención y nada, hasta la próxima, hasta el próximo tema que me toque exponer. Aquí seguimos con todos los miércoles con herramientas para el camino, con Gloria y que cualquier persona que nos quiera exponer pues alguno de los trabajos que hace. Hay una chica que va a dar un trabajo muy interesante el 17 de mayo. Le he pedido que me mande el cartel ya. Se llama Jenny, es de Barcelona, estuvo en México, se ha formado con un profesor de México y tiene una información muy importante que compartirnos también. Así que apuntaros en vuestro calendario 17 de mayo, porque esa chica trae una información muy potente también. Así que, familia, muchísimas gracias y hasta la semana que viene, que nos volvemos a encontrar con Gloria aquí de nuevo. Chao. Hasta luego, buenas noches.